Bueno, empezamos con el práctico 1. En que me voy a buscar donde tengo escritas las soluciones para que después también yo les voy a subir eso. Ustedes lo tengan. Bien. Lo voy a achicar. Y vamos a la teoría. A ver. Vamos acá. Fíjense, dice, el trabajo práctico 1 nos dice, vamos a hablar de lo que son las organizaciones, los recursos y las fuentes, que es lo que vimos el lunes en la clase. Dice, el objetivo es que el alumno reconozca los distintos tipos de sujetos, la diferencia entre el ente y los socios, los recursos que utiliza un ente y las fuentes de donde pueden extraer los mismos. El primer caso dice, tomando referencia a una empresa industrial, recuerden que entre los tipos de organizaciones que estuvimos viendo podía haber empresas con fines de lucro, sin fines de lucro, públicas, privadas, fondos públicos con fondos privados, que vendría a ser lo mismo. Entonces vamos a ir tomando diferentes tipos de organizaciones. Y para esos diferentes tipos de organizaciones tenemos que decir cuál es el objetivo, cuáles son las actividades básicas que van a desarrollar esas empresas. Esto es a modo de poder identificar bien los tipos de organizaciones. ¿Cuáles pueden ser los recursos propios que tengan? ¿Con qué fuentes de recursos podría contar? Y nombrar 4 terceros interesados en la evolución patrimonial de la empresa, vendría a ser lo que nosotros conocemos como los usuarios externos. El primer caso nos da para una empresa industrial, y vamos a hacer este caso y lo otro lo vamos a ir charlando. Entonces, abrimos la solución. Tenemos, dice, este es para la empresa industrial. Fíjense, dice la pregunta, ¿cuál es el objetivo de una empresa industrial? Vamos a ir. Dice, ¿cuál es el objetivo de una empresa industrial? ¿Qué ustedes piensan? Maximizar ganancias. ¿Por qué? Sí. Porque obviamente lo que busca una empresa es ganar, es obtener un lucro. Entonces ahí tenemos el objetivo principal de una empresa industrial. ¿Cuáles van a ser las actividades básicas? Si pensamos, bueno, una industria, ¿qué es lo que hace básicamente? Y compra los insumos para transformarlos en el producto en el que está trabajando, transforma esos insumos, efectúa pagos, hace compras, vende productos, digamos, por más que sea una industria, o sea, que está fabricando algo, también lo vende. Eso es cuando hablamos de la actividad principal que hace esa empresa. Cuando decimos cuál es, acá, ¿cuáles podrían ser los recursos propios con los que trabajaría esa empresa? Cuando pensamos en recursos, decíamos que eran que todos los bienes económicos o también recursos humanos, puede ser, o sea, los bienes económicos materiales e inmateriales. Los recursos humanos, o sea, todas aquellas personas que ayudan a la actividad del ente. Entonces, sí, los recursos podrían ser los socios, los equipos informáticos que vamos a tener en la empresa, las máquinas, los derechos que la sociedad tenga contra terceros, pensándolo desde ese punto de la industria. Imagínense la industria plantada, ¿qué tiene? Tiene máquinas, tiene personal, tiene computadoras, tiene rodados, digamos, esos son los recursos propios. ¿Con qué fuentes de recursos podría contar esa industria? Una fuente principal, obviamente, es el aporte de los socios, es decir, de los dueños de la empresa. Y otra importante es lo que dice ahí, la reinversión del superávit obtenido. Cuando una empresa empieza a tener ganancias, a maximizar esos beneficios, lo importante es que después eso no se pierda, entonces se pueda ir reinvirtiendo en la empresa, y eso es lo que estamos hablando de una
fuente permanente. Y cuando hablamos de fuentes transitorias, ahí entramos a pensar en los bancos, en los proveedores, etc. Y si llegamos a la última pregunta, dice que nombremos terceros interesados en la evolución de esa industria. ¿Quiénes pueden ser? Los mismos socios, la sociedad en sí, en la que está establecida esa industria, porque le da fuente de trabajo a determinadas personas. Entonces hablamos de los empleados, los proveedores, que son los que le proveen de las mercaderías necesarias o de los insumos necesarios que necesitan para fabricar el producto, y los bancos, porque si esa industria anda bien, obviamente va a tener las cuentas de los empleados en el banco, va a operar con ese banco, entonces también le sirve. ¿Más o menos dudas sobre esto? Chicos. No, profe. No. Vamos ahora a ver, si pensamos lo mismo, pero para una entidad bancaria. A ver, para una entidad bancaria. A ver acá que me están... ¿Qué es superávit? Acá hay alguien que pregunta qué es un superávit. Superávit es cuando tenemos una ganancia en la empresa. Cuando hacemos el cierre del ejercicio, el cierre de la información al cierre, chicos, cuando tengan así preguntas, si pueden activar el micrófono, mejor, porque yo por ahí del chat no lo veo. Estamos. Cuando tenemos un patrimonio neto al inicio y un patrimonio neto al cierre, obviamente van a ser distintos. Esa diferencia va a estar dada por los resultados que tuvo la empresa en el movimiento interno. Y esos resultados pueden ser positivos o negativos. Si fueron positivos es porque hubo un superávit, hubo una ganancia, se maximizó el beneficio. Si hubo pérdidas o un resultado negativo, es porque no se alcanzó los objetivos que estaban propuestos, o si se alcanzaron, no alcanzó directamente en términos monetarios, es decir, tuvimos una pérdida. Bien, a ver, dejo de compartir un ratito y pensamos, para una entidad bancaria, bien con los micrófonos, están aprendiendo que cuando dejo de compartir, nos miramos a la cara. Ahí está, en la segunda hoja todavía me cuesta. Bien, pensamos, cuando hablamos de una entidad bancaria, ¿cuál es el objetivo de la entidad bancaria? ¿Alguno que me lo quiera decir? ¿Para qué se crea un banco? Para trasladar fondos. ¿Cómo? ¿Cómo? Como un socioeconómico, como un sistema socioeconómico. Sí, es un sistema, pero digamos, ¿con cuál es el objetivo? Otorgar préstamos. Otorgar préstamos, pero antes de otorgar préstamo, ¿qué tengo que conseguir? Obtener bien. Captación de clientes. Captación de ahorros, porque si yo no, o sea, puedo tener un aporte inicial importante de los socios del banco, los dueños, pero si yo no empiezo a captar ahorros, no puedo prestar, no se puede hacer la rueda. Entonces, el objetivo principal, el objetivo principal en este caso del banco, lo tenemos acá, es la captación de ahorro y generación de crédito para satisfacer con garantía la demanda de financiación. ¿Qué significa todo esto? Ay, ahí no me deja. ¿Qué significa todo esto? Captación de ahorros para la demanda de los créditos. Es decir, tenemos dos tipos de usuarios en el banco externos. El que va a ir a poner la plata al banco y el que la va a ir a pedir. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que plantear el objetivo desde captar a esa persona para que la plata la traiga y ver cuál es el cliente al que se la tenemos que prestar. Ahí tenemos los dos objetivos principales. Cuando vamos a la pregunta de cuáles son las actividades básicas, fíjense que dice cuidar los pesos, los ahorristas, brindar el servicio de cuenta corriente o caja de ahorro, manejo de chequeras, tarjetas de crédito, préstamos hipotecarios y de libre inversión.
Acá ya hablamos qué es lo que hace el banco. El banco lo que hace es prestar dinero, otorgar préstamos, en este caso dice préstamos hipotecarios o de libre inversión. Cuando hablamos de libre inversión, son aquellos préstamos que obviamente no le vamos a ir a preguntar al quien me está pidiendo el dinero para qué lo quiere. Directamente, por eso hablamos de libre inversión. Sí, en el caso de los hipotecarios, porque obviamente ya estamos hablando de otro tipo de préstamos. Después con el otorgamiento de tarjeta de crédito, es decir, ahí pensamos básicamente en las actividades del banco. Cuando vamos a cuáles podrían ser los recursos propios del ente, del banco. Y a ver, ahí, ¿qué decimos? ¿Habrá alguien que quiera decirlo? ¿Qué tiene el banco como para subsistir, como para arrancar y hacer esas actividades? Reservas. Una sede. ¿Eh? Una sede. Una sede, un inmueble. ¿Necesita computadoras? Sí. Sí. Bien. Personal. Personal. Entonces, fíjense que ahí estamos prácticamente en los mismos recursos que necesitaba la industria. A lo mejor, obviamente, con un poquito de diferencia, porque el banco no va a necesitar la máquina para hacer determinado producto, pero sí va a necesitar una caja fuerte, importante, que la industria no la tiene. Pero bueno, son recursos que van a ir variando dependiendo del tipo de empresa de las que estemos hablando. Son recursos propios de cada empresa. Exacto, por eso hablamos de propios. Y cuando hablamos con qué recursos podría contar, dice capital aportado por los accionistas o por el Estado, reinversión del superávit obtenido, tasa que se cobra a los clientes. Fíjense que ahí aparece de nuevo la palabra reinversión del superávit, porque dice, ¿con qué recursos cuenta el banco, aparte de lo que nosotros contamos, ¿con qué fuentes de recursos? No recursos, ¿con qué fuentes? Lo importante de las fuentes para el banco es la plata que pusieron los socios en la creación y obviamente la reinversión del superávit. Que ese superávit en un banco, ¿de dónde surge? De la tasa de interés que nos cobra cada vez que nos presta plata, de el impuesto que nos cobra por tener una chequera en el banco, una cuenta corriente, de las comisiones bancarias. O sea, en el banco nada es gratis. Desde el momento que pisamos la puerta de un banco es porque nos van a cobrar. Y todo eso es lo que utiliza el mismo banco luego como reinversión, porque se lo empieza a prestar a otros ahorristas y ahí se va armando la cadena. Y en cuanto a los terceros involucrados o los usuarios externos que podemos hablar, es los mismos accionistas, los empleados. ¿Quiénes más podemos hablar? Los usuarios de tarjeta de crédito, porque nos cierran los bancos, nos cierran las tarjetas. O sea, siempre tenemos que ir pensando en las personas que se relacionan con esa organización. Bien, ¿alguna duda con el banco? No. Vamos ahora con la asociación civil o el club de barrio. ¿Cuál es el objetivo? Fíjense cómo van cambiando los objetivos de acuerdo al tipo de organización. Y esto lo vimos un poquito el otro día. El objetivo de un club de barrio. Pensemos, no sé si ustedes son todos de Junín, pero no sé, pensemos un poquito, qué sé yo, acá en alguno que juega al fútbol, en la Loba de Junín. ¿La Loba de Junín busca un lucro? No. ¿Qué hace? No. Es No. un club que... Una formación. Exactamente, un club que lo que busca es darle una formación y contener a los chicos desde pequeña edad con la actividad de fútbol. Y después, bueno, sí, si se pueden ir desarrollando, mejor, pero digamos, con un aporte mínimo, que es para la cuota de socio, cooperadora, lo que le quieran llamar dentro del club, estamos hablando de una organización. Y en ese club realizan actividades determinadas personas, y de ahí viene la definición de organización, y esas actividades es para qué, para ese objetivo, porque esas personas sin cobrar sueldo, sin nada, tienen una actividad que desarrollan con responsabilidad, y son los que organizan un fútbol un fin de semana entre clubes, los que hacen una fiesta para los chicos.
Y es una manera de contener, de brindar un apoyo, de enseñarles un deporte a los chicos del barrio, ¿sí? O de otro barrio, sí, van de todos lados. Cuando hablamos, ese es el objetivo. Cuando hablamos de las actividades que realiza el club de barrio, ¿qué me podrían decir? ¡Vamos, anímense! Integración. ¿Cómo? Integración. Ahí tenemos una O sea, actividad de integración, organizaciones de fiestas sociales, organización de partidos de fútbol para la contención de los chicos, nunca fueron a un club, nunca compraron las pizzas que venden los clubes para poder subsistir. Bueno, ahí tenemos todas las rifas. Ahí tenemos las actividades que realizan. Básicamente, lo que vamos a ver acá en el cuadro, fíjense que se los pongo, dice, estimular el hábito de la actividad física, recreativa y o deportiva, fomentar el bienestar social y cultural, divulgación de campañas de educación. Y obviamente que para hacer todo esto, necesitan hacer todo esto lo que decíamos recién, la venta de pizza, de rifa, porque ¿con qué fondos si no van a hacer la estimulación del hábito de la actividad física? ¿Con qué le van a pagar a esos profesores? Entonces fíjense cómo se va dando toda la rueda. Entonces decimos, bueno, ¿y cuáles son los recursos que tiene el club? Y bueno, ante todo el club tiene que tener un predio, un inmueble. Y a lo mejor no vamos a contar con tantos recursos. Socios. ¿Cómo? Socios, exactamente, los socios, principal. Socios. Porque son los que van a hacer el aporte con la cuota de socio. Si estamos hablando de un club deportivo como la Loba, bueno, algunos elementos como pelotas, como redes, camisetas, o sea, cosas así. Esos serían los recursos. Y, ¿cuál era la otra pregunta? ¿Qué tipo de fuente de financiamiento va a obtener el club? A través de rifa, a través de sorteos. Exactamente, lo que hablábamos recién. Acá tenemos el aporte de los asociados, el cobro de un canon mensual por actividades deportivas, los ingresos por realización de eventos. Todo eso son las fuentes de financiamiento de la organización. Y obviamente los terceros interesados los estuvimos sin querer, sin haberlo querido, los nombramos. La sociedad misma, los chicos, sí. Puede ser como pasa en algunos lugares que al ser pueblos chicos o ciudades chicas, que es de donde soy yo, que soy de La Pampa, el municipio a veces ayuda dependiendo del club que sea, ponele. Sí. Que sea como un aporte. Exacto, sí, eso acá también lo tenemos. Que el municipio, o sea, hay momentos en que dicen, bueno, a ver, juntan a todos los clubes y le hacen un aporte, a lo mejor mensual, semestral. Sí, porque si los clubes no cuentan con eso, lamentablemente no los tendríamos más. Al ser sin fin de lucro, el Estado interviene, ¿no es cierto? Sí. Tendría que intervenir un poquitito más, ayudándolos más, porque bueno, son una fuente de contención. A los chicos, en vez de estar tanto en la calle, estando en un club es muy distinto. Bien, seguimos ahora. Pasamos de la asociación de un club a una agencia de remis. Fíjense que ya nos fuimos a algo totalmente distinto. Esto era una industria. Acá hablamos de una entidad financiera. Acá hablamos de una asociación civil y ahora nos vamos a una organización prestadora de servicio. Una agencia de remis, porque no me vende nada, me presta un servicio. ¿Y cuál es el como privado o no? ¿Cómo? ¿Sería como privado o no? Sí, sí, la agencia de remis es privada. Y sería como algo. Pero el hecho de que te preste un servicio no quiere decir que sí o sí sea pública. O sea, no confundamos eso. Porque el hecho de que yo te diga que preste un servicio no quiere decir que sea pública porque te prestó el servicio de salud, por ejemplo. Porque yo puedo ser electricista y presto el servicio de colocación de luminarias y no estoy vendiendo el producto de la luminaria, ¿me explico? Sí, sí. Lo que tenemos, cuando hablamos en contabilidad ya se van a dar cuenta, la actividad que yo hago puede ser la venta de un producto o la prestación de un servicio.
Bien, entonces, en este caso yo les decía, era para que identifiquen que elegí justamente para el práctico una de cada tipo, una empresa, una industria, una actividad financiera, una organización barrial o asociación civil, una empresa pero que te va a prestar un servicio, y por último tenés un hotel. Bueno, tendría que haber buscado un comercio más que un hotel, que es la venta. Bueno, acá también tenemos servicio, no tenemos el producto. Me confundí ahí. Bueno, seguimos. Igual la venta de un servicio, poner, no sería similar a la venta de un producto. Por eso, cuando hablamos de venta, o sea, vos decís, bueno, a ver, vos vas y comprás un caramelo. Ahí estamos hablando de la venta de un producto. ¿Sí? Pero cuando vamos a la peluquería, no nos están vendiendo el corte de pelo, nos están prestando el servicio. Nosotros en contabilidad decimos que nos prestan el servicio. Nos cobran igual. Es como que nos venden el corte. Pero como que no queda bien venta, decimos presta servicio. O sea, cuando es algo que recibimos y no es algo material, ahí hablamos de prestación de servicio. Bueno, por ejemplo, la agencia de remis, fíjense, el objetivo, ser líder del mercado, incrementar la prestación del servicio, aumentar sus activos, crecer. ¿Sí? Ser líder en el mercado, ¿en quién? En tener la mayor cantidad de clientes. Y tratar de crecer para tener la mayor flota de remises. Las actividades básicas, no hay mucho que pensar. Organizar la estructura de comunicación, mantener sus unidades en condiciones óptimas y mantener contacto fluido con los clientes, porque es lo único que hace. Entonces, lo importante es que tenga un sistema de comunicación bueno, cosa que el cliente llame por teléfono, mande un WhatsApp o lo que fuere, y yo le pueda contestar enseguida. Que los autos estén en condiciones, pues si yo me voy a tomar un taxi para que me lleve a 10 cuadras y en la tercera se paró porque el auto no anda, no está bueno. Y obviamente tener una buena atención para el cliente. ¿Cuáles van a ser los recursos? ¿Cuál es el principal recurso de una agencia de remis? Los autos, el principal recurso. Los autos, los equipos informáticos que tengan para la comunicación. Uy, se me va. ¿Y quiénes? El plantel de choferes. Claro. Justamente. O sea, el principal, tenemos esos tres. El sistema de comunicación, los autos y los choferes. ¿Y con qué vamos a financiar ese? O sea, ¿cuáles van a ser las fuentes de financiamiento de eso? Los clientes. ¿Cómo? Aporte privado, digamos, de las personas. Principalmente el aporte del socio capitalista, del socio principal, que fue el que puso la plata para comprar los autos o para comprar lo que se dice la licencia de los autos para los remises, y obviamente la fuente de financiamiento transitoria es el canon que va a ir pagando cada uno de los clientes cuando se toma el remis. Y los terceros involucrados, el personal, los socios, la sociedad misma y los clientes. ¿Sí? Bien, y por último, como primer parte de este práctico, tenemos el hotel. Acá también estamos hablando de una prestación de servicio, dice una empresa hotelera. O sea, ¿cuál es el objetivo? Yo pongo un hotel en Junín, y lo que me gustaría sería ser el mejor hotel de Junín. Tener la competencia máxima en el mercado, pero eso midiéndolo a través de ¿quién? De la prestación del servicio. Brindar el mejor servicio de hotelería en la ciudad de Junín, como objetivo, como misión. ¿Cuáles son las actividades? ¿Qué hace un hotel? En un hotel podemos tener alojamiento, restaurante, lavandería. También a veces tienen spa, depende de cada hotel. No es lo mismo hablar de un hotel de 2 estrellas que de 1 de 5. Bueno, depende de eso, las actividades van a ir variando. ¿Cuáles van a ser los recursos? Principalmente el inmueble. El inmueble. Todos los bienes muebles que vamos a necesitar para conformar ese hotel, las camas, los placares, los televisores, el personal que necesitamos para la limpieza del mismo.
Ya me avisan que en cualquier momento Los garajes. los garajes. Y obviamente todos esos recursos los vamos a financiar con el aporte de los accionistas, con lo que pagan los clientes, cada uno de los hospedajes, ¿sí? Y a lo mejor con alguna fuente de financiación que podamos ir a buscar en algún banco frente a alguna situación que no esté controlada. Y cuando hablamos de los usuarios externos, obviamente tenemos la sociedad misma, que es la que va a pedir que a lo mejor ese hotel no se cierre porque muchas personas trabajan ahí, los proveedores, que son los que me van a llevar los insumos, el mismo personal, o sea, siempre pensando, cuando hablamos de usuarios, quiénes son los que pertenecen o a quienes les interesa que esa empresa o esa organización funcione. ¿Sí? Bien, ¿hasta ahí vamos? Sí. Bueno, con respecto a lo que hablábamos el otro día de la materia Introducción a las Ciencias Sociales, quedaron en averiguarme en la escuela. A ver si le piden a la profesora que por lo menos esos chicos que coincidan con el horario de las 19 en adelante los cambien de comisión. Yo mandé el mail y me dijo que me anote en cualquier otro grupo, que no había problema. Sí, lo que dijeron. No tengo bueno. ni idea después cómo va a pasar. O sea, si marcan después el presencial o no, no sé. Pero me dijo la profesora que no había problema, que cambie, que elija otro grupo. Ah, perfecto. Listo. Entonces, si ya le dieron esa solución, se pasan y listo. Bien, vamos a... Ahora tendríamos que ver, ¿ese era el caso 1? Sí. Tengo acá. Caso 1. Bueno, vamos a ir al caso 2. Indicar para cada caso en particular de qué tipo de recursos se trata. A ver si... Acá está. El caso 2. Acá tenemos que decir de qué tipo de recursos se trata. ¿Este era? Este caso No, 3. ese caso 3. Ese caso 3. No, el caso 2 dice empresa de contabilidad. No, perdón. SRL, una organización dedicada a la venta de golosinas. Ah, estoy viendo el práctico 2 yo acá. Me estoy mareando. Acá Estaba está. dentro del mismo. Está más arriba. Acá está, esta. La empresa Contabilizando SRL es una organización dedicada a la venta de golosinas, compuesta por 2 socios, Juan y Pedro. Analizar las siguientes operaciones y determinar a quién o a quiénes corresponden. Bueno, el objetivo de este práctico es más que nada identificar, como bien dice ahí, el tipo de socio. Porque hay que identificar a la persona como ente particular y a la persona que es socia de una sociedad. Digamos, puede haber acciones o hechos o actos económicos que realice la persona en cabeza propia, pero que nada tienen que ver con la sociedad con la que forma parte. O sea, hay que saber diferenciar eso, porque de acuerdo al tipo de acto va a estar contabilizado o en la sociedad o en la empresa que tenga como persona física. Se dice, vamos a ir acá. No, este no es. Dice, compra de un local para la venta de golosinas al por mayor y menor. A ver, pensemos, vamos a leer de nuevo el enunciado. Dice, la empresa Contabilizando es una organización dedicada a la venta de golosinas, compuesta por 2 socios, Juan y Pedro. Analizar las siguientes operaciones y determinar a quién corresponde. Ese a quién corresponde es que tenemos que decir si la operación esa es de la sociedad, es de Juan o es de Pedro. Y del primero dice que compran un local para la venta de golosinas al por mayor y por menor.
¿Quién va a hacer sociedad. esa operación? De la sociedad. Sociedad. Eso es de la sociedad, porque lo que estamos comprando es para la sociedad. El segundo dice, Juan le compra a Pedro un 10% de su participación en la sociedad. Una diferencia entre socios sería. O sea, Exactamente. Si bien Se acá queda con el está 60. metida, si bien acá estamos hablando de la sociedad, vamos a hacer el ejemplo de que Juan y Pedro tienen el 50% cada uno, pero Juan le dice, bueno, te compro el 10%. El arreglo es entre los socios. El arreglo de plata lo tienen que hacer entre los socios. Nada tiene que ver con la sociedad. El 100% en la sociedad va a seguir. Lo que va a cambiar en la sociedad es la participación accionaria. Pero la operación en sí tiene que contabilizarse en cabeza de los socios. ¿Cómo quedaría esto detallado entonces? Claro Que que es solamente de los socios. es cabeza A ver, del socio Juan. Principalmente en la cabeza de quien compra. Socio mayoritario se dice. Claro, en ese caso, en el ejemplo que yo te estoy dando, si los dos tenían el 50 y este compra el 10, pasa a ser mayoritario. Claro. Bien, el tercero dice, adquisición de 2 pasajes en avión a Miami, que me lleven, para Juan y su novia. Eso es Juan. Eso es en De cabeza Juan. de Juan, exactamente. Mm. Porque, digamos, es algo personal que tienen ellos. Es como si yo tuviese una empresa de colchones y con mi marido me saco el pasaje y me voy de vacaciones. El problema no Sí, es algo. la familia, digamos. Sí. Alquiler de un automóvil con chofer para el traslado particular de Pedro. La sociedad. ¿no? ¿Eh? Pedro. De No, Pedro. de Pedro. De Ah, Pedro. de Eso Pedro. es en cabeza de Pedro. Se contrata los servicios de un arquitecto para la construcción de una planta productora de chupetines y caramelos en la provincia de Córdoba. De los Sociedad. socios. Y eso de la sociedad. Eso es La de la sociedad. sociedad, perfecto. Se venden chupetines a Brasil. Sociedad. 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 Se cobra la venta de los chupetines. Y la Sociedad. sociedad, la ganancia. De la La sociedad. sociedad. Donación de 1000 kilos de caramelos a un hogar de niños. Y Sociedad. también de la sociedad. También de la Bien. sociedad. Pago del servicio de luz correspondiente al local de ventas. También de la Sociedad. sociedad. También de la sociedad. Juan sufre un accidente de tránsito con su automóvil. La persona a la que chocó envía denuncia pidiendo a la empresa que se haga cargo de los arreglos del automóvil. Ahí Sería el sería. tema del socio, no de la empresa tema de directamente. Juan, pero A ver, traten de hablar de uno, chicos. es tema de Juan. Esa es Es tema de complicada. Juan, pero involucra a la sociedad. ¿Qué involucra a la sociedad? En realidad sería si el auto Juan lo tuvo para uso personal, no involucra a la sociedad siempre y cuando no lo utilice en la empresa. Algo Quiero así un auto de sería. la sociedad. Vamos a Porque leer de dice que se nuevo. lo compró Dice, Juan sufre un accidente de tránsito con su automóvil. La persona a No, la que entonces chocó, Juan. Es de Juan. entonces de Juan, porque estamos hablando del automóvil particular de él. Entonces, en este caso la Pero- denuncia está mal hecha. La denuncia tiene sea, que ir en cabeza de Juan. Habla del Claro. mismo automóvil que antes nombramos que se había comprado él, que era particular de él. Exactamente. Exactamente. Dice, abono de la cuota mensual de televisión por cable correspondiente a Juan, a Pedro y a la novia de Juan, Y de los socios. de los socios. Exacto. Los socios. Se adquieren 3 vehículos utilitarios para repartir las golosinas que comercializa el ente. Ahí sí sería. Sociedad. 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 Bien. Pedro gana el Novio. 15 y decide Pedro, darle y qué parte suerte. de esos premios a los empleados de la empresa como reconocimiento a su trabajo y dedicación. Eso es de Pedro. Es de Pedro eso. Problema de Pedro. ¿Cómo? Él hizo lo que Pedro. quiso, pero es de él. De Pedro, es problema de Pedro. Problema de Pedro. Ahora, yo les hago una pregunta. Si Pedro esa plata la puso en la empresa para que la empresa se la diera a Pague. los socios, Termina siendo de los, sí, o sea, de de los Pedro socios. con la sociedad. exacto, ahí ya terminan involucrados las dos partes. Favoreciendo a la sociedad. Bien.
con parte del premio ganado, Pedro compra un departamento